¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El Evangelio, la palabra del Señor, la que nos fortalece nuestra conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es la voz de Dios. Dios, por tanto, no está fuera, está dentro de nosotros y Él nos está invitando siempre a andar en la verdad. Tal vez por eso es que cuando cometemos algún tipo de situación que no está bien, es nuestra conciencia la que nos reprende y nos invita a organizar, a pedir de pronto perdón, pedir disculpas, a acercarnos a nuestro hermano. Es bueno formarnos y en ese sentido el Evangelio del día nos permite razonar, concientizarnos, humanizarnos. El Evangelio para el día de hoy es según San Mateo, del capítulo 5 de los versículos del 43 al 48. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien ponga las palabras en esta lección divina, en esta meditación del Evangelio. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Porque es importante invocar al Espíritu Santo no solamente en la lectura del Santo Evangelio, sino en cada una de nuestras actividades diarias, porque el Espíritu Santo posee 7 dones y se refleja en unos frutos. Esos dones son la ciencia, el consejo, la piedad, el entendimiento, la sabiduría, la fortaleza que tanto necesitamos y el temor de Dios. Bien, entonces es muy importante uno pedir al Espíritu Santo para que le dé ese discernimiento, esos criterios para tomar decisiones. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a aclarar ciertas palabras que es importante uno buscar su definición. En el ejemplo de publicano, ¿quiénes eran los publicanos? Entonces los publicanos eran los recaudadores de impuestos y Roma calculaba los impuestos que se podían cobrar en un distrito o una zona y arrendaba o licitaba esa cantidad a algunos judíos importantes. Fijémonos que Roma conquista a Israel y los judíos que eran propios de esta región, ¿cierto? De este territorio, tenían un comportamiento desleal para con su misma cultura, con su misma religión. Entonces ellos, siendo de los judíos más importantes, se ponían al servicio de Roma. Por tanto, eran considerados o no eran bien vistos por parte de sus hermanos, quien los publicanos pues aprovechaban este tipo de contrato con Roma para poder sacar o suprimir o someter o intimidar a sus mismos hermanos para poder aprovecharse de ellos con los impuestos, y de esta manera pues ellos se enriquecían. Bien, entonces esto es muy importante, como el Señor describe que ese tipo de comportamiento de saludar a quienes nos saludan o amar a quienes nos aman, eso mismo hacen los publicanos. Bien, ahora bien, vamos también a definir qué significa cuando el Señor también describe que acaso no hacen lo mismo los gentiles.
Pero ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles eran considerados como paganos que no conocían al Dios verdadero. En la época de Jesús, muchos judíos se sentían tan orgullosos de su herencia cultural y religiosa que consideraban a los gentiles impuros, llamándolos perros. Y de la incircuncisión, los gentiles y los samaritanos, que eran considerados semigentiles, eran vistos como enemigos que habían que rechazar. Entonces, fijémonos cómo el Señor pone de presente a los mismos hermanos judíos, ¿cierto? Que mire cómo era el comportamiento de los publicanos, que era contrario, y también de los gentiles, que era contrario también. Y nos invita y nos describe, por último, a mantener un comportamiento como nuestro Padre Celestial se comporta para con nosotros, ¿bien? Y es ahí donde nos muestra cómo el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Es una invitación para que nosotros, en medio de las persecuciones, los señalamientos, las intimidaciones, muchas veces verbales, económicas, sexuales, religiosas, en temas de violencia intrafamiliar, en temas de pronto de acoso laboral y en temas académicos, etcétera, a apacientarnos, a tener ese comportamiento como nuestro Padre Celestial, a ser misericordiosos. Muchas veces tenemos que ponernos en la posición de la contraparte, ponernos en la posición de pronto la contraparte se expresa de una manera fuerte, juzga, ¿cierto? Con unas palabras de pronto de grosería o altanería, pero tal vez detrás de esto se esconde una dificultad de pronto en el hogar, en la propia salud, ¿cierto? Casos donde hay de pronto enfermedades de cáncer, tumores, donde esto químicamente, pues el cuerpo digamos, tiene un temperamento más fuerte. Entonces uno tiene que como entender también y nos invita a la humildad, a ponernos en la posición de los demás. Fíjese que también el Señor pone una palabra que nos toca muy íntimamente y es frente a que ¿por qué? Si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? Dice Jesús. Y aquí nos invita que muchas veces a quienes nos aman, que nos muestran con hechos, podemos de pronto poner un ejemplo, nuestro papá o nuestra mamá. Tú te enfermas y papá y mamá es el primero que está ahí. Y puedes tener 30, 40, 50 años, bueno, y está papá y mamá y mejor dicho, siempre han estado preocupados. Y muchas veces esas personas que nos aman, que están en las buenas y en las malas con nosotros, de pronto nosotros no nos mostramos de la misma manera amorosa, de la misma manera respetuosa, solidaria, comprensiva, tolerante. Entonces, muchas veces, si hasta se nos dificulta tener ese tipo de comportamiento amoroso para con quienes nos aman, entonces el Señor sí nos pone de presente. Tenemos que hacer cosas extraordinarias, hacer de lo ordinario algo extraordinario. ¿Y qué es lo ordinario? No, el que me ofende, pues nada, yo lo ofendo y voy a hacer esto y también. No, el Señor no nos invita a este tipo de comportamiento. Al que me ofende, ¿cómo yo puedo tratar al que me ofende? Entonces la palabra tolerancia, tolerar, y tolerar con respeto. Servirle al que de pronto en el trabajo, mi superior, de pronto no gusta de mí, se incomoda cuando de pronto uno está presente o en una palabra o algo. Pues bien, el Señor va a ir dando ese momento, ese acercamiento, esa oportunidad para uno tener en el servicio, en el amor y en el respeto, una oportunidad para uno ponerse de presente, acompañar. Ha habido muchos santos que han pasado por este tipo de situaciones y
Ellos, en conclusión, lo que han hecho es servir y tolerar, amar y respetar, tener paciencia y saber que en el corazón, de cara a Dios, uno hace lo correcto. Que tengamos todos un santo y bendecido día y después de Dios, nadie como María. Santo y bendecido día.